Yo creo, asumo, tal vez incorrectamente, que aquí todos hemos tenido la oportunidad de hablar en alguna ocasión con Jota. Bueno, que hablar es una exageración, uno no habla con Jota. Uno sienta escuchar lo que él le va a contar, porque ese hombre tiene anécdotas en las anécdotas. Y es lo más normal del mundo porque él ha trabajado 25 años en todo, que es ingeniero, de conductor, de carpintero, de mecánico. Y también ha vivido en bastantes lados. Él unas veces ha estado viviendo en Urabá, en Puerto Tejada y en apartado. Y cuando vivía en apartado conocí a una persona bastante particular y fascinante en el sentido de la apariencia, porque es que el Colorado parecía como una mezcla rara de varios genotipos y fenotipos, ¿no? El hombre tenía pelo rojo, era blanco, pecoso, pero la barba amarilla rubio y las cejas negras azabache. No. No, ¿qué hacía ahí? ¿Qué mezcolanza tan rara? Más raro que un marrano dálmata, no, nada de favor era eso. Marrano dálmata. Y ya que le daba rabia que se le quedaran mirando, porque esa era la otra cosa. Era peleón como el sol. Tan peleón, tan buscapleito, que si no encontraba pelea, pagaba para que bajaran al pueblo y le encontraran una. Así de terrible era ese hombre. Un día cualquiera estaban él y mi papá caminando tranquilos por apartado, cuando se encuentran con el propio papá del Colorado. Y como siempre de costumbre, se ponen ellos dos a hablar y mi papá se queda en una esquinita. Como cuando uno no conoce a los otros dos que se encontraron. Se queda ahí, pero parando oreja, escuchando chisme. Y acá de escuchar que el señor le está diciendo un mero poco de cosas de mujeres, que cuidado con las viejas, que todos son lo mismo, le sacan la plata y lo abandonan. Una sarta de barrabasadas y cosas horribles. Y después, naturalmente, le pregunta, porque la curiosidad siempre le gana el puntero, que por qué el papá habla tan mal de las mujeres, que por qué está diciendo todo eso. Y el Colorado le contesta muy tranquilo, como si fuera cosa de cada día. Ah, no, tranquilo, es que mi papá piensa que todas son iguales porque es que mi mamá era una puta. Ya establecimos que todos hemos hablado con Jota. Y un nivel más arriba es cuando a uno se le escapa una vulgaridad enfrente de Jota. Ese señor se le notan las ganas en la cara de mandarle un puño, pero no es lo menos, porque él es así, es muy precavido. Y aparentemente eso no es cosa de recientemente, sino que eso venía de siempre, porque una le da el infarto, no, pero hombre, ¿cómo va a estar hablando así de tu mamá? Respeta, hombre, más bien, ¿por qué estaba diciendo eso? Decía algo más bonito, no digas él. Ya después cuando mi papá se calmó y cuando el Colorado se terminó de reírse de él, terminó por explicarse que es que en efecto la mamá de él había sido una prostituta. Era una prostituta cuando la conoció su papá. Allá en Naveiva cuando vivían en el pueblo. La conoció y pese a las circunstancias se enamoró de ella. Y con el amor vinieron los caprichos y la obstinación. Se le metió en la mente la idea de que la quería sacar de las calles. Y por unos tiempos lo consiguió. Consiguió que vivieran juntos en su propia casa y consiguió concebir un hijo con ella. Pero una cosa es sacar a alguien de las calles y la otra es que la persona se mantenga alejada. Al tiempo de sentir que no encajaba, que no pertenecía, que ella solo tenía una cosa en la que era buena en la vida, tuvo a su hijo y casi de inmediato se fue para Medellín, en donde volvió a su antiguo empleo, a vivir de su cuerpo y a residir en las calles. Su papá, un poco sintiéndose traicionado, abandonado por la mujer que tanto amó, decidió pagar con la misma moneda y también se fue, Dios sabrá para dónde, dejando a su hijo, al Colorado, al cuidado de sus abuelos para que lo criaran como si fueran sus padres. Y así lo hizo durante más o menos 7 años, hasta que de la nada volvió a su casa, a conocer a su hijo y a contarle su historia y la verdad sobre su mamá. Le dijo que era una puta, una palabra que su hijo todavía no comprendía para describir una mujer que jamás conoció. Sin embargo, esa historia se le quedó pegada y le rondaba en la cabeza, tal que cuando ya había crecido y había trabajado en el ejército, porque para esos tiempos el ejército pagaba muy bien, eran tiempos de conflicto, entonces era una berraquera, decidió cuando salió de allá irse a buscar a su mamá. Decidió con la misma obstinación y el mismo capricho que quería ir a conocerla. Y así lo hizo.
Se fue para Medellín a buscar en las aceras, en las calles, en las tabernas, en los bares, en los prostíbulos, a buscar quien le diera siquiera una razón sobre ella. Y tras semanas de buscar, sin éxito ninguno, una persona le dijo que alguien de la edad aproximada de quien estaba buscando trabajaba en un bar cerca de la calle Guayaquil. Y cuando llegó y entró a ese bar, la vio y la reconoció inmediatamente, como por una regla, así como en los sueños cuando uno sabe cosas pero no sabe por qué las sabe ni qué es lo que sabe, pero sabía que era ella. Rápidamente ocupó una de las mesas que ella atendía y cuando llegó le pidió que se sentara. Le pidió que se sentara siquiera todo el turno, que él le cubría el turno de aquella noche. Pero ella, un poco apenada, sabiendo que cuando un cliente paga por cubrirle el turno es casi siempre para contratar sus servicios, le dijo que porque ella, que porque no una de las otras peladas que trabaja en el bar, que ella con su edad fácilmente podría ser su madre. El Colorado como pudo le dijo que salieran, que fueran a algún lugar privado, pero que él no quería hacer eso con ella, él no quería tener sexo, él solo quería conversar, solo quería hablar con ella un momento. Cuando la convenció salieron, iban a agarrar un taxi, pero rápidamente él se le abalanzó y empezó a llorar, desmoronado. Ella naturalmente se espantó un poco y dijo que quién era él, que no la conocía. Rápidamente acabaron por sentarse en una acera y ahí fue donde él le reveló que él era el hijo de Hipólito Borja, su hijo. Y allá fue donde terminó la historia del Colorado Borja, en una acera a la salida de un bar en la calle Guayaquil, en el primer abrazo de amor que le dio su madre.